Esta es la mayor concentración de gente que ha tenido lugar en el mundo en cualquier momento de la historia. Es el Kumbh Mela, el mayor festival religioso de la India. Es probable que esta noche se congreguen aquí 15 o 20 millones de personas para bañarse en la confluencia de los ríos Jamuna y Ganges. Aquí, en el lugar de peregrinación más importante del planeta, fueron esparcidas sobre las aguas las cenizas de Nehru y de Gandhi, los arquitectos de la India moderna, y también las de los sucesores asesinados de Nehru, su hija Indira y más recientemente, en 1991, su nieto Rajiv. En la India, las corrientes de lo sagrado transcurren muy hondas. Entre los millones de indios de todas las castas y estilos de vida, hay hombres y mujeres santos que han renunciado al mundo material para dedicarse en cuerpo y alma a una vida de austeridad y meditación, una de las más antiguas vocaciones de la India. También están aquí los seguidores del más antiguo Dios viviente, el creador y destructor, el hombre-mujer, el gran yogi, el mismísimo Shiva. La India fue una de las primeras grandes civilizaciones y su definición de vida civilizada es muy distinta de la occidental. Mientras en Occidente se ensalzaban como ideales el individualismo, el materialismo, el racionalismo y la masculinidad, la gran tradición de la India hacía hincapié en la no violencia, la renuncia, la vida interior y el principio femenino como pilares de la civilización. A través de los avatares de su historia, de sus triunfos y de sus grandes derrotas, continuó aferrándose a este ideal, la eterna búsqueda cuyo fin es identificar a la humanidad con la totalidad de la creación. La unidad en la diversidad. A medida que nuestro agitado siglo llega a su fin, se hace necesario un entendimiento cada vez más profundo de los logros conseguidos por otras civilizaciones. Como dijo Mark Twain hace ya más de un siglo, los indios pueden parecernos pobres a nosotros los ricos occidentales, pero en los asuntos de espíritu somos nosotros los indigentes y ellos los millonarios. La historia está plagada de imperios creados a punta de espada, pero solo la India creó un imperio del espíritu. Nuestra búsqueda del pasado de la India se inicia en una vieja biblioteca británica en el corazón de Calcuta, capital en su momento del Imperio Británico en el subcontinente. Los británicos colonizaron la India durante 200 años, pero incluso esta época comienza a ser interpretada hoy como una interrupción temporal en la asombrosa continuidad de la historia de la India. Los monumentos que conmemoran esta era se desvanecen gradualmente a medida que pasan los monzones anuales, reafirmándose un pasado más remoto y profundo, el de la India anterior a los europeos. La historia de la India fue prácticamente desconocida en el mundo exterior hasta el siglo XVIII. Y fue aquí, en Calcuta, en la sociedad asiática, donde los europeos descubrieron por primera vez el sánscrito, ese lenguaje sagrado de la India, emparentado con el latín y el griego y raíz de todos los idiomas y dialectos que se hablan hoy en el norte del subcontinente. El lenguaje vivo más antiguo de la India entró allí en el segundo milenio anterior a nuestra era con los invasores arios. Y la más antigua y más reverenciada literatura en sánscrito proviene precisamente de esta época. De entre toda la colección de textos sagrados en sánscrito que reciben el nombre colectivo de Vedas, el más antiguo es el Rig Veda. Contiene cerca de 1 millar de cantos e himnos arcaicos, más antiguos aún que la Ilíada y la Odisea de Homero, y que se conservaron durante un inmenso periodo de tiempo gracias a la transmisión oral. Este es el texto escrito más antiguo de entre todos los Rig Veda que han sobrevivido hasta hoy. Su antigüedad se remonta tan solo al siglo XIV a.C., pero los primeros himnos de esta colección podrían haber sido compuestos ya en el segundo milenio anterior a Cristo.
La historia que explican parece relatar la migración de los grupos sánscrito parlantes que se denominaban a sí mismos arios, es decir, los nobles, migración que tuvo como destino el norte de la India. Sugiere que lo que allí encontraron era una civilización que se encontraba ya en su máximo esplendor, con ciudades, grandes pueblos y fortines, dotada de una gran riqueza ganadera y de grandes tesoros, y cuyos protagonistas eran gentes cuya piel oscura contrastaba con la tez mucho más clara de los arios venidos del norte. El Rig Veda supone un largo periodo de interacción entre las dos culturas, aunque también da a entender que en ciertos lugares los arios destruyeron las ciudades y pueblos de la población nativa, a la cual subyugaron, adueñándose de sus tierras y bienes para instalarse en sus dominios. La localización de estos contactos y de estas batallas queda bastante clara en algunos poemas. Se trata de ese histórico campo de batalla que se extiende desde el río Kabul, en Afganistán, hasta el Punjab, pasando por el paso de Khyber y por lo que hoy es Pakistán. Los arios bautizaron a esta zona con el nombre de Sapta Sindhava, la de los 7 ríos, el mayor de los cuales era el Indo. Desde el principio de la civilización india, los ríos eran sagrados, eran literalmente la fuente de la vida. Así se explica que las primeras ciudades indias se desarrollaran sobre el rico suelo de aluvión que fueron dejando tras de sí las crecidas anuales del Indo. Durante los años 20, los indicios que aportaba el Rig Veda condujeron a los arqueólogos a esta ardiente llanura de Sindh, en lo que es hoy Pakistán, para buscar los restos de una civilización desconocida e insospechada hasta entonces. Un imperio olvidado que había entablado lazos comerciales con Babilonia y la Ur de los caldeos. Durante la era de las pirámides egipcias, Mohenjo-Daro fue la mayor ciudad de la Tierra y el centro de la civilización más extendida de aquel entonces. Pero el lenguaje que aquí se hablaba no ha sido aún descifrado. Es uno de los grandes misterios de la arqueología, y tampoco se sabe por qué esta gran ciudad dejó de existir. Y sin embargo, por toda Mohenjo-Daro se encuentran indicios que parecen relacionar su pasado con el momento actual. En el centro de la ciudad había un gran baño revestido de ladrillos cuyos restos recuerdan la importancia central que mantiene el baño ritual en la India. Es posible que aquí hubiera un sacerdote o gurú meditando con los ojos semicerrados. En los sellos de los mercaderes se ven los animales y árboles sagrados que son aún característicos de la India actual. Y aquí, rodeado por bestias salvajes sentadas en posición de loto, se encontraba el más grande de los yogis, el propio Shiva, el dios más antiguo del mundo. Estos eslabones vivientes, con su pasado espiritual y profundo, nos incitan a buscar las raíces de la civilización india en la vida de las aldeas. Esta es Kausambi, a orillas del río Jamuna, al sur de Delhi. Durante millares de años la aldea constituyó la base de la vida en la India y aún hoy las 2/3 partes de la población del país, que suma un total de 850 millones, vive en lugares como este. Y fue precisamente la aldea la que, tras absorber las invasiones de arios, musulmanes y británicos, se convirtió en la defensora de los valores esenciales de la cultura india. La clave que permite descifrar estos valores es el sentimiento hondamente enraizado en la cultura india de que toda vida es sagrada. En la civilización occidental sobrealimentada y laica puede que la idea de la vaca sagrada parezca una insensatez, un absurdo, pero para la gente pobre de aquí es una fuente indispensable de leche, mantequilla, abono, combustible y tracción animal.
Matarla constituye, por tanto, un sacrilegio gravísimo. Las creencias más básicas del hinduismo refuerzan esta idea de que toda vida está conectada entre sí. En el santuario de la aldea, un hombre que pertenece a la casta sacerdotal más alta ofrece una libación y una oración en sánscrito. Este icono negro de piedra, descendiente indiscutible de las piedras fálicas de Mohenjo-Daro, es la marca del dios Shiva y un símbolo de la fuerza vital. Este pozo lo utilizan los que pertenecen a la casta inferior, la de los intocables, a quienes corresponden los trabajos más degradantes. El sistema de castas es una forma elaborada de clasificación y segregación social basada en el trabajo de cada uno. Es muy posible que se originase en el color de la piel, una especie de apartheid en el cual los arios de tez clara marcaban sus distancias con los conquistados, los pueblos nativos de piel más oscura. Durante el último milenio antes de Cristo, la fusión de los arios recién llegados y la cultura más antigua dio sus frutos en lo que llegó a ser uno de los más grandes logros espirituales de la humanidad. Y lo que es más sorprendente, estos antiguos poemas son todavía la receta más popular para las masivas audiencias de la India de hoy, especialmente el Mahabharata. El episodio de hoy es virtualmente el Evangelio indio, el Gita. La obsesión por los sentidos y por la vida material, dice el divino Krishna, es la ruina de la razón que llevará a la humanidad a su destrucción. La conciencia es probablemente el mayor regalo que le ha hecho al mundo. Hacia el año 500 a.C. resurgió la vida urbana en el Valle del Ganges, que fue el escenario de un renacimiento tan glorioso como la era de Pericles en Grecia. En su centro estaba Benarés. Para los peregrinos que se bañan aquí por la mañana en el día del festival de Shiva, Shivaratri, la ciudad de Shiva, es un lugar de redención que está más allá del tiempo y de la historia. Todo hindú piadoso abriga la esperanza de venir aquí una vez en su vida para bañarse en la madre Ganges. A orillas del río, los guías de los peregrinos cuentan las gestas de Shiva en la tierra a los turistas religiosos provenientes de todas las regiones de la India. Ya en el milenio antes de Cristo, el Mahabharata visualizó a la India como una madre tierra unida por el peregrinaje. Y es esa recirculación inmensa y continua de gente, dinero e ideas la que le ha conferido a la India la unidad política que nunca había tenido antes de que vinieran los ingleses. Estos hombres son un típico exponente de los millares de personas que hoy se congregan aquí. Son pobres labradores que provienen de una aldea cercana a Kausambi.
Estos últimos días han estado viajando en autobús, un viaje de ida y vuelta de más de 3.000 kilómetros, visitando santuarios en lo alto del Himalaya. Se han gastado todos los ahorros de un año. Lo hacemos, dicen simplemente, porque nuestros ancestros lo hicieron. Los ricos también están aquí. Este es el Maharajá de Benares. Es reverenciado por muchos como el representante viviente de Shiva en la tierra. En el corazón de la ciudad sagrada hay un laberinto de callejuelas en cuyo centro se encuentra un pequeño templo de Shiva, considerado por los peregrinos como el más sagrado de la India. Esta misma noche todos los aquí presentes traerán, como ofrenda, sus cántaros de agua del Ganges. En el santuario interno, la piedra negra queda sumergida por ofrendas de leche y flores. Estos antiguos rituales conectan a los devotos con su Dios, pero también con su historia, sus mitos y su memoria racial más profunda. La civilización occidental erigió su edificio sobre un Dios único que permanecía al margen de su creación. La hindú, sobre una miríada de aspectos de la misma divinidad. La unidad en la diversidad. Cada una de estas maneras de entender el mundo, profundamente enraizadas, le confirió un carácter distintivo a su civilización.